¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia virtual que la Red Mexicana de Historia organiza para todas y para todos ustedes. En esta noche es un gusto para su servidor Héctor Flores, consejero consultivo de la REME, el dar la bienvenida y saludar a Tomás Gómez, doctorante. Tomás ya ha estado con nosotros en algunas actividades, tanto virtuales como participando de manera presencial en congresos. Entonces, pues se puede decir que ya es alguien de casa, ¿no? Un investigador de casa, al cual pues me da muchísimo gusto saludar y dar la bienvenida. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Héctor. Pues agradezco la invitación a ti y a la Red Mexicana de Historia por ese el loable esfuerzo siempre de divulgar los trabajos, ¿no? Sobre todo es la parte más interesante, que no se queden nada más en los escritorios, que los trabajos se difundan y más que este tipo de actividades puedan servir para ello. Al contrario, gracias a ti, Tomás, por el interés en continuar participando en estas actividades de la Red Mexicana de Historia. Bien, antes de darle la palabra a Tomás, me permito leer su semblanza curricular. Doctorante en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias Peninsular, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Las líneas de investigación de Tomás versan sobre historia de la universidad y estudios sobre las movilizaciones estudiantiles regionales en México. Y bueno, pues es precisamente derivado de estas líneas temáticas la charla, la conferencia que nos impartirá en esta noche. Sin más, Tomás, la palabra es toda tuya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Héctor. Eh, bueno, buenas noches a todos los oyentes. Esta es parte como dice Héctor, una temática que hemos venido trabajando y que se ha estado desarrollando a lo largo de un trabajo de investigación más amplio, que es sobre el movimiento estudiantil. Yo en particular estuve en movimientos estudiantiles en San Luis Potosí, pero ahora me parece interesante hablar desde la óptica del desarrollo y también del análisis de cómo se aborda ese tipo de movimientos estudiantiles, que muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, se ha instaurado dentro de la dinámica de estos nuevos movimientos sociales como tal. La siguiente, por favor. Bueno, el punto de partida, como les comentaba, es analizar siempre esta dicotomía, movimiento estudiantil y movimiento social como tal. Para ello se necesita la conceptualización del problema universitario en sí, o sea, la universidad como tal no es un ente aislado, no es una isla de la que los problemas no repercutan hacia el interior y hacia el exterior del contexto en el que se está desarrollando. Y por eso es interesante eh, hacer extensiva este estudio a partir de la relación que existe entre la institución como tal educativa, la universidad, con un movimiento estudiantil que surge, no solo movimiento estudiantil y universitario, con la sociedad. A la vez también que queremos desmitificar esta parte del 68, ¿no? Porque el 68 también sí se ha abordado de manera, pienso yo, extenuante a la vez de dejar ciertas movilizaciones regionales que quizá no tuvieron la misma dinámica o sobre todo la parte de la represión, también me parecen importantes para señalizar esta tipología de movilizaciones a lo largo del país. La siguiente. Bueno, como tal, pues empezar que el estudio de los movimientos estudiantiles, como decía hace un momento, se relaciona directamente con un concepto general de movimiento social. En ese sentido, me gusta retomar una definición elaborada por Renate Marxiste, una historiadora de movimientos estudiantiles, quien señala a los movimientos sociales como un comportamiento colectivo no institucional, que es una expresión de un conglomerado social con cierta estabilidad temporal, que está orientado a promover o a resistir determinadas transformaciones en un sistema global que forma parte. Estamos diciendo lo mismo, ¿no? De que si estas coyunturas que están desarrollando derivan de un contexto. Además, este comportamiento colectivo pues busca expresarse a través de acciones ya muy concretas, ¿no? Se trata de una acción colectiva que no es efímera y de un grupo más o menos organizado que va a recurrir a acciones extrainstitucionales con tal de promover o impedir, en cierto caso, cambios en las sociedades. La siguiente, por favor. Bueno, para ello, pues, dentro de este análisis del movimiento estudiantil, eh,
nosotros tenemos claro que sí se posee una orientación política, ¿no? Es decir, están politizados. Hay una cultura política dentro de los estudiantes y universitarios también. No dejemos de lado también los trabajadores de la universidad. El movimiento estudiantil, entonces, como bien mencionamos, posee una orientación política en la medida que va a cuestionar y va a demandar el uso de recursos y condiciones manejadas por el Estado, ya sean, esto es muy importante, reivindicaciones gremiales, es decir, propias del estudiantado, o transformaciones sociopolíticas, es decir, que busquen siempre ir de la mano con movimientos sociales, con movimiento campesino, movimiento obrero, movimiento populares, al interior del contexto que se está desarrollando. Para ello, pues es necesario estudiar más allá del movimiento, pues los componentes que derivan de este para entender cómo se da el movimiento. Una cosa, pues es el actor principal, que es el estudiante, ¿no? Y la otra es de qué se constituyen también la parte de la movilización, que es la cultura política derivada en cada uno del estudiantado o de los grupos de estudiantes. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del análisis que estamos realizando, pues nos enfocamos ya. ¿Por qué decimos que es parte de los nuevos movimientos sociales? Eh, Al movimiento estudiantil se le ha considerado como parte de esta teoría de nuevos movimientos sociales, bueno, los cuales se van a caracterizar por surgir de organizaciones sociales donde va a predominar una composición heterogénea basada en un liderazgo múltiple, una actitud eminentemente antiestado, antiestatal. Eh, Hay teóricos como Aranda Sánchez que va a señalar que el término de nuevo movimiento social va a aplicar a estos movimientos que van a surgir a los años 60, que se va a incluir el movimiento estudiantil, el movimiento ambiental, movimientos por la paz de las mujeres, movimientos religiosos incluso, movimientos ecológicos, etcétera, etcétera. No, es decir, que va a marcar esta separación, este límite con los movimientos tradicionales sociales que se habían desarrollado, como movimiento campesino, movimiento obrero, que tienen un matiz y una raíz mucho más consolidada en el siglo XX y siglos anteriores. Al igual que un movimiento social, entonces, la dinámica del movimiento estudiantil se va a encontrar ligada al estado general de la sociedad. Como les comentaba, todo deriva del contexto político que se va a desarrollar. Y a mí me gusta tomar una definición, la definición formulada por la investigadora Denise Hood, en que va a definir al movimiento estudiantil como un actor colectivo, producto de una contienda política conformado por estudiantes o también sujetos identificados como estudiantes. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque la categoría de estudiante, pues cuánto dura, ¿no? En el tiempo en que están en la universidad o también los que se van a asumir como estudiantes y van a liderar ciertos movimientos, e incluso que ya no están dentro de la propia universidad, pero esos liderazgos asumidos como identidades estudiantiles se van a desarrollar en estos movimientos. Eh, Su forma de organización es estructurada, es solidaria en torno a objetivos inmediatos, ubicados en términos de institucionales o extrainstitucionales, pero que tienen la aspiración de modificar o construir una sociedad a partir de comprender la educación como una condición para ello, aunque su definición va a variar, obviamente. Para lograr estos objetivos, pues van a desarrollar ciertas estrategias, van a tener aliados naturales o aliados estratégicos y van a producir repertorios de acción muy específicos y variables según las contiendas, ¿no? Y atendiendo a sus tradiciones políticas históricas. Tiene que ver con la cultura política, como les comentaba hace un momento, y frente a uno o varios oponentes, entre los que generalmente están representados estos actores institucionales o estatales. En esta dinámica, pues hay investigadores como Álvarez Mendiola también, que señala que las movilizaciones estudiantiles pues, derivan de una rica conjunción de ciertos factores, procesos, acontecimientos que desembocan en ciertas coyunturas sociales. Para ello ha propuesto una tipología de movilizaciones, que aquí los ven, que están encuadradas en un tiempo-espacio y por lo tanto estos deben situarse en dimensiones nacionales, es decir, dimensiones nacionales, regionales, locales o universitarias, ¿no? Una escala tipo microhistórica. Se deben tomar en cuenta el tamaño, la intensidad, la significación de los movimientos para comprender la importancia que van a adquirir las manifestaciones y sus visibles resultados.
Por lo tanto, perdón, Álvarez va a distinguir ciertos 5 tipos básicos de movimientos, ¿no? Los cuales se pueden combinar con ciertos otros tipos de elementos, es decir, no uno va a tener que ser específicamente eso, ¿no? O estas categorías o estas tipologías están encuadradas y no se pueden salir, no, simplemente es como la tipología no nos constriñe, no nos encuadra, siempre nos ayuda a entender qué tipo de acciones van a tomar. Eh, en este caso, pues los primeros son los movimientos reivindicativos o los gremialistas, que van a ser los que surgen de las necesidades del mejoramiento de la calidad de las condiciones de estudio, es decir, los movimientos propios de los estudiantes, es decir, mejoras en las becas, mejoras en las instalaciones universitarias, eh, mejoras en la calidad de la educación que están llevando. Son eventualmente ecuacionales y la mayoría se va a ir diluyendo, dice Álvarez, sin mayor relevancia. Por otra parte, están los movimientos sociopolíticos, que como su nombre lo indica, van a referir a los movimientos que están vinculados al estado general de la sociedad. Em, Estos movimientos pues, van a proponer cambios en las estructuras políticas, sociales, implican una confrontación abierta con los órdenes gubernamentales, van a privilegiar un cambio social, político, económico, por encima de las propuestas de reformas académicas, ¿no? O de cierta democratización universitaria, es decir, son movimientos que van a reivindicar eh, la mejora del salario, del campesino, del obrero, etcétera, etcétera. Por otra parte, están los movimientos políticos académicos o los de reforma universitaria, que aquí se puede confundir también con los gremialistas, pero esto va un poco más allá del simple hecho de pedir mejoras en el salón de clases. Aquí las banderas que se van a desarrollar pues son las propuestas de democratizar la universidad, al igual que la sociedad. Estos movimientos académicos se van a caracterizar por enarbolar en su lucha por mejoramiento de programas y planes de estudio y pues se van a destacar en un papel importante en la superación académica, perdón, y en la obtención de nuevos enfoques educativos, ¿no? También eso me parece muy importante. Y por otra parte, están los movimientos replicantes. Estos se van a conformar por una reacción contraria a las acciones emprendidas por las autoridades, es decir, ya sean las autoridades de la universidad o autoridades gubernamentales. Por ejemplo, la lucha contra la imposición de ciertos directores, contra los cambios de planes, contra los recortes presupuestales de la propia universidad, la desaparición o la creación de facultades, entre otras cuestiones. Em, Estas consideraciones pues, van a definir ciertas características particulares para poder interpretar las movilizaciones de los años 60, ¿no? Y parte pues, 70, 60, 70 e incluso 80. Em, por otra parte, a esta tipología pues también está René Rivas Ontiveros, que va a añadir otras dos más, las cuales él señala que también hay movimientos solidarios, que son aquellos que se van a gestar y van a desarrollar en apoyo a otros movimientos sociales y políticos. Yo aquí pues lo pondría también como parte de movimientos sociopolíticos, pero no digamos movimientos solidarios. En ese sentido, pues hay ciertas afinidades, ¿no? También con luchas sociales más allá del ámbito universitario, como incluso internacional, ¿no? Como lo que pasó en Chile en 73, el golpe de Estado, o apoyo a la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Y la otra categoría que añade Rivas Antiveros es el movimientos de choque, porque también siempre estamos pensando en siempre en movimientos progresistas, ¿no? Incluso yo mismo estoy estudiando movimientos de izquierdas, eh, pero también están los otros movimientos, movimientos de derechas, ¿no? Movimientos de choque, de conflicto o de la conservación del status quo. Y bueno, estos se han visto o no se han desarrollado a tal grado cuando se ponen las etiquetas de movimientos de porros, ¿no? Los porros, ¿cómo actúan? Pues movimientos de choques, como tal. Eh, Esa es en ese caso la tipología de estos movimientos que hemos abordado. Con respecto también, me parece interesante señalar estos ciclos. Les decía yo que 68 se toma siempre como un parteaguas, ¿no?
para entender estos ciclos de movimiento estudiantil mexicano, pues está también estudios de la Garza, Gea Macías, que van a identificar ellos, después del 68, tres tipos de fases de movilizaciones, ¿no? La etapa democrática, la etapa radical y la etapa de reflujo. La primera, la democrática, se va a dar en estos momentos de fuerte tensión que va a existir entre la sociedad y el Estado civil, el Estado autoritario, no recordemos, el Estado de gobiernos priistas duros como Díaz Ordaz o Echeverría. Va a surgir a razón de la ausencia de alternativas políticas fuera del estrecho margen del Estado, que va a exprimir estas condiciones, no les va a permitir, no tienen como alternativa suficiente los estudiantes para dirigir su lucha por otras vías, ¿no? Entonces eligen la democratización, de tal forma que el activismo estudiantil que va a ser dentro de las propias universidades, pues va a tener siempre un carácter académico y político, es decir, se va a cuestionar primero la universidad y luego el Estado, esta fase democrática. Después va a venir, pues obviamente, la parte radical, que es como una segunda fase de la transformación de estos movimientos democratizantes, que se va a iniciar con la radicalización del movimiento estudiantil producida durante el régimen de Echeverría, a raíz de las crisis que van a surgir las organizaciones de izquierda moderada y la acumulación de experiencias y la combatividad de las masas estudiantiles. Aquí van a surgir también los movimientos armados socialistas que van en este periodo de los años 70. Ya en esta fase el ámbito universitario pues había quedado rebasado, ¿no? Porque no va a tener la capacidad para ampliar su base social, se necesita siempre eh, la movilización fuera de la universidad contra la violencia estatal y la anuencia desde una izquierda tradicional que no va a convencer o les va a dar la espalda a este tipo de desarrollos de movimientos radicales. La tercera fase, que va a ser la de reflujo, señalan estos tres autores, que comienza ya con la destrucción de las fuerzas radicales, es decir, a raíz de la violenta represión del Estado en los años 70, finales de los 70. En este periodo se van a consolidar las fuerzas democráticas de la universidad, pues es el lugar donde habían tomado el poder las universidades, estableciendo cierto modus vivendi. Y bueno, como ya se ha hablado, pues el movimiento estudiantil es un movimiento social. También Alain Touraine, francés, señala que el movimiento es una acción dirigida por grupos sociales muy particulares que van a conseguir el control del cambio social y va a tener objetivos y sentido políticos que deben ser comprendidos, por tanto, pues solo a partir de las crisis, ¿no? De las crisis universitarias, de los conflictos, de las contradicciones de la sociedad, de los sistemas políticos, de los sistemas sociales, va a surgir este tipo de movilizaciones. Otra cuestión que me parece también interesante, que retomo de la doctora Sejudo Ramos, pues es que hay elementos que nos van a definir también cómo abordar ese tipo de movilizaciones. Y ella señala, por ejemplo, tres dimensiones de análisis, que es la construcción, la heterogeneidad y la especificidad de lo local. Eh, También debemos aclarar que como tal, pues no existe un modelo único, ¿no? Simplemente son formas de abordaje, de análisis de estas movilizaciones, ya que pues se ha ido desarrollando siempre en funciones de los objetivos que cada uno desea alcanzar, ¿no? Como estudiar cada determinado movimiento, pues va a tomar las herramientas de análisis metodológico que le va a servir en este caso. La construcción, pues, implica identificar la racionalidad política de los actores, como la capacidad para detectar agravios, es decir, dejan de concebir a los estudiantes como sujetos que reaccionan espontáneamente a ciertos estímulos, sino se van a considerar como ya capaces de identificar, evaluar y actuar a distintas motivaciones, ¿no? Este supuesto nos va a permitir establecer el origen y el proceso de la construcción del agravio, ¿no? Eso es como muy importante lo que señala ella, ¿no? En este sentido, pues la construcción nos va a permitir polemizar sobre el tipo de movimiento previo que va a tener evidencia respecto a la política interna y externa de la universidad. Las experiencias, muy importantes, las experiencias participativas de los actores estudiantiles, ¿no? Por eso esta construcción derivada del movimiento, ¿no? ¿Cómo se va a dar? La segunda categoría es la de heterogeneidad.
es cuando se señala la complejidad de los distintos niveles de análisis del movimiento estudiantil, ¿no? Pueden interpretar de diversas variables, desde la movilización de cómo el nivel de escolaridad, porque también de las preparatorias. A veces hablamos siempre de la universidad como tal, pero no tomamos en cuenta que también muchos movimientos surgen en las preparatorias. En este caso, las preparatorias, pues la educación media superior. Y también cómo estos sujetos se van a conformar de diversas variables y en términos de conformación ideológica, pues su género, su origen, las estructuras de la movilización, la dinámica, la organización, etcétera, etcétera. El nivel de politización, obviamente. Y el tercer elemento va a ser la especificidad de lo local. Digo, por eso a mí me sirvió bastante este tipo de análisis, porque nosotros podemos ver que va a funcionar, por ejemplo, este tipo de categoría en relación al qué tipo de universidades, ¿no? Qué tipo de institución educativa y sobre todo el contexto que tiene con la región donde se están dando. Esta especificidad, pues, es una condición de posibilidad para la construcción y sostenimiento de la acción colectiva del movimiento estudiantil. Tiene que ver con el espacio donde va a surgir, donde se va a desarrollar y en primera instancia con la universidad, que va a ser como esta arena de discusión política, porque pues, la universidad sí es la institución educativa, pero se convierte donde se convergen este tipo de grupos de estudiantes que van a desarrollar una cultura política y van a converger también, pues obviamente con otros tipos de ideologías o su propia ideologías, izquierdas, derechas, etcétera, para entender entonces este contexto espacial en que se van a desarrollar. Por eso el movimiento estudiantil pues se va a vincular más con un contexto histórico en el que va a estar inmerso pues la propia universidad, que va a actuar como un receptáculo de demandas de un movimiento social mucho más vasto, ¿no? Es decir, para quitarnos un poco la idea de que el movimiento estudiantil surge de unos estudiantes que quieren cambiar de pupitres, ¿no? Por X o Y condiciones, ¿no? Como que hay que entender ciertas condiciones que se van a ir desarrollando para poder eh, analizar o categorizar este tipo de acciones y repertorio de acciones sobre todo, ¿no? Em, por lo tanto, pues se puede comprender que los movimientos estudiantiles son sociales, no son movimientos sociales, porque van a luchar por la defensa de los derechos, por necesidades de los estudiantes, y que en su lucha pues están buscando cambios significativos en las sociedades en las que se van a encontrar. Y no solamente en las sociedades que se encuentran, porque también está en la parte de ver, como decíamos hace rato, por lo que está pasando en otros países, ¿no? Pues en la actualidad también podemos movimientos sociales en pro-Palestina, ¿no? Entonces tiene que ver también con, con el nivel de cultura política de cada uno de los grupos estudiantiles. Es evidente entonces que el movimiento estudiantil va a poseer en sí una orientación política en la medida que va a cuestionar y va a demandar un uso de recursos y condiciones manejadas por el Estado. Ya estos sean, como habíamos dicho, reivindicaciones gremiales o transformaciones sociopolíticas. Además, pues que se tiene la capacidad de actuar como una fuente de inspiración, incluso también como estímulo para que surjan otros movimientos que van a promover un progreso y una lucha por las fuerzas de la equidad, ¿no? Es lo que, por lo menos en el discurso, equidad, justicia social. Y como fuerza coyuntural, el accionar del movimiento estudiantil se va a vincular directamente con determinados ciclos de crisis y protestas, ¿no? Para lograr una mayor trascendencia, es decir, ¿en qué momento van a surgir? Pues momentos coyunturales. Dada su potencialidad explosiva, pues será una fuerza latente en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias van a desarrollarse. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues hablamos del movimiento, pero ¿quiénes son los que los conforman? Pues son los estudiantes, como decíamos hace un momento. Este planteamiento del actor principal, pues es el protagonista del movimiento, pues se debe tratar como un sujeto político. Los estudiantes como grupo van a formar parte de la juventud, ¿no? Como les decía un momento, es un momento de tránsito entre adolescencia y adultez, lo que lo va a convertir en un espacio propicio para la inquietud manifiesta de apreciar y de manera más clara las debilidades, las inconsistencias, las injusticias sobre las cuales se va a construir la vida en sociedad. Y bueno, se suele considerar al estudiante, aquí también cito,
como un grupo social transitorio, cuya característica esencial es la de ser sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, primero, y en última instancia, futuros profesionistas o cuadros que la sociedad va a requerir para respectivo funcionamiento en diversos ámbitos del conocimiento técnico, científico o sociohumanístico. Es decir, pues la primera es lo que va a requerir una sociedad capitalista, pues son estos grupos que les van a dar conocimiento técnico, científico, sociohumanístico. Pero eso es un tránsito nada más, como les decía hace un momento, un joven entra y al salir de la universidad en ese tránsito adquirió otro tipo de cultura política. Si bien el ser estudiante, y digo, paréntesis, yo creo que a todos nos sucedió en ese sentido, si bien el ser estudiante es un estadio transitorio entre las obligaciones escolares y las actividades profesionales, su trascendencia va más allá de la institución educativa y se va a incluir en un proceso mucho más complejo, porque a pesar de no estar constreñido totalmente a la universidad, los estudiantes se van a identificar como tal más allá de la propia institución, es decir, pues es un estudiante, ¿no?, que está liderando una movilización, lo que va a permitir pues identificarse como sujetos sociales y políticos para otro tipo de luchas. Yo sí lo he visto, por ejemplo, en el caso que he estudiado de San Luis Potosí, años 70, pues los estudiantes que se van a involucrar en el movimiento campesino de la Huasteca, en el movimiento, el campamento Tierra y Libertad, pues los líderes estudiantiles como tal se involucran en el movimiento campesino y pues, se asumen como tal, como estudiantes, ¿no? Es decir, ya no hay reivindicaciones gremiales, simplemente son cuestiones más allá del ámbito curricular. La siguiente, por favor. Bueno, pues al respecto, pues hay ciertas posiciones, ¿no? Yo retomo el caso de Clemency, que señala que el estudiante pues implica tener la capacidad de actuar colectivamente en una esfera pública, ¿no? ¿Para qué? Para expresar intereses, ideas, hacer demandas a las autoridades o hacer que una autoridad nos rinda cuentas. La propensión al espacio político radica en que las características de esta etapa estudiantil como una etapa de vida, en ese sentido, pues el punto de vista del desarrollo de la etapa estudiante como una etapa de adultez emergente, se ha asociado con niveles más altos de madurez cognitiva, emocional, y también con un fomento de ideas idealistas, ¿no? Porque yo creo que en esa parte siempre, bueno, como estudiantes, siempre tiene, bueno, no generalizo, pero por lo regular son ideas idealistas, abstractas. Asimismo, pues se ha enfrentado la reproducción sociocultural de la mirada adultocéntrica, también el choque, ¿no? El choque con, con la ley de las generaciones, ¿no? Pues en el mundo adultocéntrico, pues obviamente el estudiante en ese momento joven, eh, va a querer contrastar este tipo de miradas adultocéntricas. La individualidad del estudiante pues, va a partir de la colectividad que va a representar el movimiento del estudiantado, ¿no? Cualquier acción social colectiva va a suponer la presencia o la existencia, mejor dicho, de un actor. En el estudiante se va a convertir como el actor social cuando se sitúa en primer lugar de una organización como fuerza social capaz de situar en entredicho las injusticias, las incompetencias, ejercer presión a la autoridad y pues todo ello con base en lograr ciertos objetivos comunes para la modificación de reformas que pueden buscar ciertos beneficios a una colectividad, entre otras y muchas cuestiones. En este tipo de movimientos, como hemos dicho, el actor principal, es decir, el protagonista que va a liderar estas causas, puede ser inclusive estar débilmente definido porque cada individuo puede actuar en función de varios grupos de pertenencia. El sistema institucional va a generar que se generen estas discusiones que se establecen en el marco de las organizaciones estudiantiles como tal. Y por ello, como parte del análisis de estas acciones, va a ser importante determinar el grado de involucramiento de los movimientos, ¿no? ¿Qué se considera? Pues las capacidades, las habilidades, los liderazgos, acciones concretas, las asambleas, los mítines, la distribución de los volantes, las marchas, las huelgas, los paros,
Es decir, el nivel de acción que pueden tener este tipo de personajes o de actores. Estas actividades van a ser fundamentales para el desarrollo del movimiento estudiantil. Asimismo, pues también se va a ver esta rotatividad de estudiantes, ¿no? Porque, bueno, como les decíamos, es un periodo transitorio. Si un líder estudiantil fue elegido por su organización para que valga la redundancia, los liderara y en 2 años se acaba su puesto, pues ¿qué va a pasar? No, esta rotatividad de ciertos elementos, eh, debido pues al tiempo que van a pasar en la universidad. Generalmente pues podemos hablar de 4 a 6 años, ¿no? En la universidad. ¿Cómo se van a configurar esas organizaciones que van a estar en constante cambio de miembros? Y esto puede ser beneficioso para enriquecer las propuestas y la participación del movimiento, pero también puede ser una debilidad, ya que va a dificultar la construcción de acuerdos a largo plazo y la construcción de una memoria. Eso es muy importante. En este caso, pues de los años 70, otro sociólogo muy importante para entender el movimiento estudiantil es Juan Carlos Portantiero, que señalaba que el estudiante como una categoría social se había modificado rotundamente su perfil desde Córdoba, y sabemos el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba en 1918, al igual que la totalidad de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales de América Latina. Las condiciones sociopolíticas del contexto van a contribuir a modificar la figura social del estudiante y a su comportamiento, ¿no? En este caso, para Portantiero, esta caracterización social del estudiantado pues había sido trazada en función de 3 dimensiones. La primera, su origen de clase. Pues, Portantiero era marxista, ¿no? Entonces era muy importante el origen de clase. La segunda, tomando en cuenta las características particulares del tiempo de su tránsito en la universidad, que va a ser la institución en el que se van a producir estos valores llamados, bueno, llamados por él ideológicos más avanzados, que va a poseer generalmente la clase de origen. Y la tercera va a estar vinculado directamente con la problemática del movimiento, con la de los intelectuales de la sociedad capitalista, es decir, a los estudiantes considerados como una fuerza de trabajo en proceso de formación. Se señalaba, ¿no? Que habrá de insertarse de cierta forma en el mercado de trabajo. Para entender esto, pues bueno, la primera dimensión que va a utilizar de manera habitual como fundamento en las políticas van a nacer con la reforma universitaria de Córdoba en Argentina, y va a ser la visión de los partidos comunistas que han tenido siempre el estudiantado, ¿no? Según esa perspectiva, los estudiantes expresaban a esta pequeña burguesía, ¿no? Pues eran privilegiados y se van a configurar como aliados del proletariado para la lucha democrática, antiimperialista y antilatifundista. Ya estamos hablando de los años 60, 70. Por su edad, el estudiantado se va a presentar como más susceptible a estas convocatorias que van a pugnar cambios políticos y van a aparecer como vanguardias, ¿no? Progresistas, alianzas con grupos sociales muy definidos, como les decía hace un momento, campesinos, obreros, y se van a procesar a partir de la reivindicación de intereses propios, ya sean de clase o de otra índole. Eh, con respecto a la segunda dimensión del estudiantado que menciona Portantiero, esta se va a colocar en un segundo plano el origen de clase y el papel de los estudiantes dentro de la institución educativa. Porque, bueno, tenemos que ver en cuenta que la importancia va a desplazar el papel de la edad del estudiante, que lo va a hacer apto para esos procesos de desclasamiento, muy importante. Siempre en los documentos que he estudiado se habla de desclasamiento de los estudiantes. Todo ello a partir del clima ideológico que va a imperar en la propia universidad, concebida, como les decía hace un momento, como un espacio de reclutamiento de militantes para ciertas tareas políticas externas. Entonces, esta me parece muy importante esa. La tercera dimensión, pues va a trasladar el campo de lo juvenil a uno más específico, que va a referir a la conformación de intelectuales y su relación con el mercado de trabajo. Pues en ese sentido, Portantiero va a señalar que estas contradicciones que están detrás de los movimientos estudiantiles de los 60, de los 70, van a derivar de la crisis en función de la que va a atravesar la universidad, ¿no? Los que están en crisis es precisamente esa función de asignadora de recursos humanos calificados que va a tener que cumplir la universidad. Bueno, pues vemos con esto que es la universidad el espacio donde se van a entrecruzar la academia y la educación, y particularmente pues la política.
esta va a afectar y es afectada por las condiciones sociales que van a imperar en su entorno. Por lo tanto, pues los estudiantes se van a encontrar en condiciones de alterar o inclusive pues de mantener las visiones que van a ser instituidas en las propias instituciones, ¿no? Esto puede recurrir mediante la participación de diversas organizaciones políticas, entre las cuales pues vamos a ver nuevas organizaciones creadas, es decir, existen las federaciones universitarias, pero van a también que ser creadas consejos, asociaciones, frentes estudiantiles, etcétera, etcétera, que van a también, de cierta forma, quitar el liderazgo, por así decirlo, de las federaciones o de las organizaciones estudiantiles oficialistas al interior de la universidad. Además, pues las universidades como distintos entornos intelectuales van a brindar un espacio para que los universitarios intercambien y desarrollen ideas, es decir, la socialización también de los grupos, ¿no? Articulen aspiraciones políticas de manera libre, eh, también pues tienen que ver con esta parte de las, ¿cómo se llama? Como de los grupos que se van a conformar al interior, las diversas corrientes. Em, Corrientes, pues obviamente ideológicas de izquierdas y de derechas, o por lo más recurrente, ¿no? También puede ser de oficialistas o de centro, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Para ello también es necesario, pues como yo les comentaba, el entender cómo se desarrolla una cultura política. En ese sentido, pues para comprender estos tipos de movilizaciones, yo les hablo desde mi caso, que yo estudio movimientos estudiantiles de izquierda, pues yo hablo sobre todo de una cultura política de izquierda estudiantil. Es importante tener en cuenta que los estudiantes no solo van a ser protagonistas de estas instituciones, sino también pues van a participar de manera activa en la esfera política de las sociedades, ¿no? En las que se van a encontrar. Esta participación política va a abarcar un conjunto de actividades y acciones ciudadanas que van a tener como objetivo influir en la selección de gobernantes, en la elaboración e implementación de reformulación de productos gubernamentales. eh, por lo tanto, considerar el papel de la cultura política dentro de la izquierda estudiantil va a resultar pues, fundamental para analizar el impacto y legado que van a generar este tipo de desarrollos. Al respecto, por ejemplo, Antonio Murga Frasinetti aduce que la concepción de cultura política requiere ciertas precisiones. La primera, que la participación es colectiva, ya sea de manera organizada o espontánea, formal o informal, sostenida o esporádica, simbólica o instrumental, pacífica o violenta, convencional o no convencional, según las normas establecidas bajo el orden político. Y segundo, que va a comprender una gama de acciones y comportamientos. Y tercero, que no va a ser solo suponer estas demandas de autoridades gubernamentales, sino que también va a implicar el apoyo y la oposición, es decir, a las protestas contra políticas públicas y contra autoridades. La siguiente, por favor. Em, Dentro del, bueno, la izquierda, como les decía, hay que hacer una precisión conceptual de lo que llamamos izquierdas, pues es una categoría vigente, ¿no? Es un lenguaje que se va a desarrollar a lo largo del lenguaje cotidiano de América Latina y tiene que también ver esta dicotomía entre que lo que es izquierda y lo que es derecha, ¿no? También es este fenómeno ideológico que está intrínsecamente desarrollado o con una o con otra y los tipos de izquierdas, ¿no? Desde el ámbito económico, ideológico y políticos, izquierdas partidarias, izquierdas sociales, ¿no? Entonces yo lo que retomo, por ejemplo, que van a ser estos grupos, gobiernos, corrientes ideológicas que van a conformar un pensamiento que van a defender y van a luchar por los derechos de un mayor número de personas que va a acceder a una riqueza material y cultural de la sociedad y la usufructúe. La siguiente, por favor. Mm, bueno, me regreso a la anterior, por favor. Gracias. Eh, la concepción de la de la cultura política siempre va a ser hincapié en la necesidad de entender la complejización de las sociedades, ¿no? En ese sentido, para entender esta cultura política podemos distinguir varias dimensiones. Em,
que, como les decía, la participación política, la evaluación del sistema político y los valores de los estudiantes, ¿no? La cultura política de la izquierda estudiantil se va a configurar a través de ciertos valores como la democratización, la equidad, la justicia social, la participación colectiva. Estos principios no van a permanecer en plano abstracto, sino que van a hacer materializaciones en símbolos, en discursos, en repertorios de acción, que van a dar paso a las movilizaciones universitarias. Estas prácticas que van a ser políticas van a tener que ver con las brigadas estudiantiles, la conformación de comités de lucha, las asambleas, los mítines, las marchas, los círculos de estudio, donde se va a discutir todos esos alcances dentro del marxismo, las principales expresiones de cultura política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al tiempo que van a funcionar esto. Por eso es importante entender eh, o permite identificar cómo surge que estos militantes universitarios que a principios de los 70 no solo exigían democratización de la propia universidad, sino también de una transformación profunda de la sociedad y las causas que dieron origen a un proceso que va a resultar pues fundamentales para entender el movimiento estudiantil, que van a ser las aspiraciones frustradas de jóvenes como todos, ¿no? Incluso en la actualidad, jóvenes profesionistas de clase media, pues hasta la indignación que va a generalizar la falta de democracia en la vida política nacional. La siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, y desde el punto de vista metodológico, también cómo abordarlo, ¿no? Hay diversas fuentes, obviamente, yo solamente aquí pongo algunas. Obviamente la riqueza de la fuente documental tiene que ver con la merografía. Estamos hablando desde los periódicos comerciales, los periódicos que van a ser parte siempre como un brazo del Estado, hay que entender esa parte, los periódicos oficialistas, los periódicos oficiales, los folletos, muy importante, ¿no? Los fanzines, las revistas de estudiantes, los periódicos estudiantiles. Eh, por ejemplo, para el caso de San Luis Potosí es muy complejo de cierta forma porque no existe como tal un repositorio donde podamos nosotros consultar eso, simplemente se tiene que recurrir incluso a los actores principales si es que están vivos o a las familias, ¿no? En este caso, las fuentes orales por eso nos van a permitir, si llegan a estudiar movimientos estudiantiles contemporáneos, pues las entrevistas de los partícipes van a ser importantes. Y las fuentes documentales, en este caso, la riqueza documental que nos permite visualizar el AGN en dos de los fondos principales, que va a ser la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, pues también va a ser una riqueza de gran valía porque ahí va a aparecer en un principio eh, toda la información acerca de los movimientos estudiantiles. Alguna vez me hacían una pregunta de cómo sabíamos también lo que se decía al interior de las asambleas de estudiantes. Pues bien fácil, en este acervo aparecía la descripción de toda la discusión que se daba en las asambleas porque precisamente tenían a gente la mayoría de los casos, ¿no? Sí, digo que siempre tenían a gente muy involucrada en las movilizaciones y obviamente pues daba pie, pero también nos da paso a entender que tampoco tenemos que creerle de todo pues una fuente oficial, ¿no? ¿Y quién la va a hacer? Pues el poder. Entonces también debemos manejar con ciertas crítica de fuentes este tipo de documentos. Y la otra pues son los archivos universitarios, ¿no? Desde los secretarías generales, rectorías, consejos directivos universitarios, las actas que se desarrollaron y dentro de cada escuela o cada facultad también los documentos generados por los consejos técnicos eh, al interior de estas dependencias. Y bueno, sin más por el momento, creo que de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Excelente, Tomás. Muchísimas gracias por la investigación, por ofrecernos parte de tu trabajo, de lo que has pues analizado, ¿no? En torno a estos movimientos estudiantiles, bastante interesante. Invito a quienes nos están acompañando y a quienes también agradezco por hacerlo, a que realicen comentarios, que expresen algunas dudas que tengan. Aquí por parte de Tomás se les dará respuesta. Ya hay algunos comentarios por parte del público. Paso a dar lectura. Eh, el doctor David Baltasar comenta: felicitaciones al ponente
y al organizador de la conferencia. Y plantea una pregunta. Una pregunta para el conferencista. Analizando retrospectivamente la historicidad del movimiento estudiantil universitario mexicano y a la luz del presente, ¿cómo evalúa el momento que vive el movimiento frente al contexto político actual caracterizado por rasgos neocorporativistas y una reducción significativa de espacios plurales para la conformación de políticas públicas que atañen directa o transversalmente a la agenda del propio movimiento? Felicitaciones efusivas al doctor Gómez Mata por tan brillante disertación. Si gustas comentar algo al respecto, Tomás. Sí, muchas gracias en especial pues a David, porque él es el especialista, al doctor David Baltasar, en ese sentido en el estudio de las políticas universitarias, sobre todo la parte contemporánea. Eh, pues yo creo que en ese sentido, el movimiento estudiantil como tal, bueno, dentro de la historicidad que hemos desarrollado a lo largo de esta pequeña charla, se diferencia de manera muy visible, muy clara con el movimiento estudiantil actual, ¿no? Que responde, como bien lo dice, a otro tipo de agendas, ¿no? Que tienen que ver también a partir de las políticas neoliberales, es decir, la construcción o la constitución de una de las universidades como, como botines, y sobre todo lo que yo he visto a lo largo de estos últimos tiempos también tiene que ver ya con una cuestión que no se ven desarrollado en los años 60 y 70, que es más mi periodo de estudio, que son las cuestiones de género. Creo que también hay las movilizaciones que se están dando a la razón de la actualidad tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? El papel también de la mujer dentro de las instituciones y también los agravios, ¿no? Hay que decirlo de manera clara y contundente, los agravios que han tenido en ese sentido. Entonces, yo creo que, bueno, la pregunta va a ser un poco más, la respuesta va a ser un poco más compleja, pero David yo debe tener ahí la respuesta un poco más clara que yo en ese sentido de la actualidad, pero pues con gusto sí me gustaría luego platicar un buen rato con él en ese sentido. Excelente, gracias, Tomás. De Víquez Michelle, la maestra Michelle Domínguez, presidenta de la Red Mexicana de Historia, comenta: buena noche, saludos a los maestros Tomás Gómez y Héctor Flores por tan interesante temática. Muchas gracias. Saludos, maestra, y gracias por acompañarnos. Elizabeth de Alemán comenta: buenas noches, excelente conferencia. Disculpe, tengo una duda. ¿Qué papel juegan las redes sociales y las plataformas digitales en la configuración, difusión y sostenibilidad de los movimientos estudiantiles actuales? Saludos. Adelante, Tomás, si tuvieras algún Uy, comentario. sí, muchísimos, ¿no? A raíz precisamente, en el caso mexicano, del de Yo Soy 132, yo creo que se reconfigura estas formas de visibilización, de movilización de los estudiantes, ¿no? Y básicamente tiene que ver que es a partir del juego que representan las redes sociales, ¿no? Yo lo que, haciendo una comparativa con lo que yo he estudiado de los años 60, 70, me baso mucho, por ejemplo, en los folletos, ¿no? En los volantes que ellos están haciendo. La una dificultad tremenda para encontrarlos, pero la actualidad, en ese sentido, hablamos el tiempo del 2011, 2012 para acá, yo creo que el papel es fundamental de las redes sociales, ¿no? Que puede dinamizar este tipo o visibilizar este tipo de movilizaciones y creo que concientizar lo que hacíamos o lo que habíamos dicho de la cultura política también tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo, lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que, volviendo al tema, el papel que juegan es fundamental en este tipo de desarrollo de movimientos estudiantiles. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. La maestra Michelle Domínguez comenta: muchos de los movimientos estudiantiles comienzan desde lo subalterno y son reconocidos y difundidos gracias a la prensa de izquierda y protesta. Sí, desde luego. Pero también yo les decía cuando inicié, ¿no? Yo sí estudio, pues porque me parece me parece interesante desde cierto punto de vista la izquierda, pero también hay movimientos estudiantiles de derechas, ¿no? Y creo que también a veces
no los tomamos tanto en cuenta porque consideramos que el movimiento social como tal proviene de la izquierda. Entonces, creo que en ese sentido también yo les hablaba de las categorías o de las tipologías. Obviamente no son, no son estrictas o no son cuadradas, ¿no? Para poder entender el tipo de movilización, pero sí nos ayudan a entender ciertas reivindicaciones que hacen los estudiantes. Entonces, en este caso, pues sí, hay muchos movimientos que van a comenzar por estas subalternidades que vienen desde abajo también y van a ser difundidos, como dice la maestra Michelle, por la prensa de izquierda y sobre todo la de protesta. Excelente, Tomás, y tienes toda la razón, incluso pues se piensa, ¿no? Se viene al imaginario en cuanto escuchas movimiento social estudiantil, protesta estudiantil, pues a veces sin saber cuál es la temática o de qué va la protesta o el movimiento, pues te imaginas que ya es de izquierda o es Sí, de una parte subalterna, ¿no? Como lo mencionas. Todavía ni siquiera se sí. sabe de qué es el tema, pero viene a tu mente que es de izquierda y pues no, también Ujú. pudiera ser de la otra trinchera. Sí, desde luego. Incluso tenemos en cuenta que precisamente a la par de estas movilizaciones en los 70 se están surgiendo movimientos de derecha, de choque sobre todo, y muy violentos, como el llamado Muro, que era el movimiento, el movimiento universitario de renovadora orientación, ¿no? Que era prácticamente grupos de choque al interior de las universidades anticomunistas para detener este fantasma, ¿no? Que les daba tanto temor, que era la influencia que tenía la Revolución Cubana y todo lo que oliera a comunismo y a Che Guevara y a Fidel Castro en las universidades de México. Correcto, Tomás, muchas gracias. Hay un par de preguntas más por parte de la maestra Michelle. Vamos con la primera. ¿Considera que en las universidades se está presentando un fenómeno conocido como la falta de conciencia de clase, conciencia política y social que ubique en diferentes realidades y brechas a las y los estudiantes o ha pasado a reconfigurarse? Uy, es una buenísima pregunta, ¿no? Porque hace un momento estábamos cuestionando o estábamos hablando del papel de las redes o de los medios electrónicos, en este caso, para crear una concientización, pero creo que el asunto es saber qué estamos leyendo, ¿no? Que si en ese sentido hay tanta información, no tenemos como luego un tamiz o un filtro para determinar de dónde o qué procede este tipo de informaciones, ¿no? En este caso, creo que sí existe en sentido personal una falta de conciencia de clase en las universidades, ¿no? Conciencias políticas. Creo que no sé si una reconfiguración, pero sí lo veo como una falta de, ¿no? Es decir, no estoy hablando que todo tiempo pasado fue mejor, porque no me gusta ese sentido, pero lo que yo estudio 60, 70, por ahí incluso los 80, eh, algo muy importante eran los círculos de estudio, ¿no? Que se desarrollaban al nivel estudiantil, que era precisamente a ver qué es lo que está pasando, qué información es la que tenemos, se estaban desarrollando este tipo de sociedades, de frentes estudiantiles como tal. Yo creo que ahora no creo que es una despolitización, más bien es una, como dice la maestra, es una falta de conciencia política, porque inmediatamente no tenemos o tenemos en cuenta, pasa algo y ya estamos eh, sin conocimiento de causa. Ay, sí, son unos flojos porque ya están saliendo a la clase, no quieren tener clases, ¿no? Es decir, no estamos como inmersos realmente en una condición para determinar lo que está desarrollándose al interior y al exterior de las propias universidades. Correcto, Tomás, gracias. Y la última pregunta al momento. Pregunta la maestra Michelle. ¿Qué papel juega e influye la currícula de las universidades en los movimientos estudiantiles? Uy, Michelle se aventó unas buenas preguntas, muy interesantes todas. Mira, por ejemplo, en el caso de 60, 70 era muchísimo, ¿no? Porque sobre todo las escuelas de economía con leerte al Capital o textos marxistas, ¿no? Influía demasiado en este tipo de movilizaciones. En el caso de, yo he estudiado de San Luis Potosí, incluso se habla de tratar de cerrar la escuela de economía,
porque es el foco de insurrección. Y como todo, pues imagino que en todas las escuelas de economía del país pasaba exactamente lo mismo, ¿no? A raíz de que se empiezan también, recordemos estas políticas universitarias, incluso el papel de la departamentalización de las universidades, es decir, quitar las facultades, tenía también un sentido político, que era eh, dejar, más bien, impedir la socialización de los estudiantes porque ellos podían tener este tipo de, es decir, departamento de matemáticas, pues los de ciencias, los de biología, se juntaban ahí, pero ya no tenían esta camaradería o hermandad que originalmente se desarrollaba en las facultades, ¿no? Por lo tanto, esto iba a impedir que pudieran tener una lealtad al conformarse a algún movimiento estudiantil. Entonces, yo creo que el papel que va a jugar las currículas pues, va a ser también de manera importante, porque recuerden, y aquí está el maestro David Baltasar, el doctor, perdón, a partir de las políticas neoliberales prácticamente cambia todo en las universidades, ¿no? Tiene que ver también con el desarrollo también de estas currículas que va a generar una despolitización también al interior de las propias universidades. De acuerdo, Tomás. Y justo mencionaste ahorita a la Facultad de Economía y precisamente hoy, ¿no? Están en una manifestación. Los estudiantes salieron eh, de la facultad hacia la Glorieta Boca Negra, acá en San Luis Potosí, Mm, para quienes nos ya. acompañan de algún otro lugar de la República Mexicana o el extranjero. Entonces, pues creo que es algo vigente, ¿no? Al menos en este caso de la Mm. Facultad de Economía, por mencionar el ejemplo que ahorita estás comentando. Bien, en cuanto a preguntas, a comentarios, creo que son todos por parte del público y pues no me queda más que invitarte a alguna reflexión final, algún comentario que nos quieras compartir, Tomás, antes de despedirnos. No, pues primero agradecer, siempre para mí eso es una oportunidad maravillosa porque yo soy de la idea de la difusión, lo que te decía al principio, ¿no? La difusión de este tipo de temas y este tipo pues, sobre todo de la historia, lo que están haciendo ustedes, a mí se me hace muy bueno, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que el, dentro de los estudios, valga la redundancia, de los estudios de la historia, siempre se ha relegado un poco el tema de la historia contemporánea, historia del tiempo presente, incluso también los temas propios de las movilizaciones estudiantiles. Yo creo que es parte fundamental también para comprender el presente de las sociedades actuales, ¿no? Y la universidad como tal es un mundo de condiciones que nos permiten entender el propio contexto en que vivimos. Entonces, nuevamente agradezco la invitación y estamos aquí para cuando se ofrezca la siguiente. Muchísimas gracias, Tomás. Sin duda, sí habrá y esperemos que haya no una, sino más Ujú. siguientes para poder seguir platicando, seguir aprendiendo del conocimiento, aprendiendo de este trabajo que tú realizas, de tus investigaciones y pues bueno, que se nutra también con los comentarios, con los aportes pues, de nuestro público que amablemente nos acompaña y precisamente llega un comentario más. La maestra Michelle comenta, a medida que pasa el tiempo y con los cambios del capitalismo, la militancia extrema se ha reconfigurado e incluso se está perdiendo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en lo que dice. Eh, el tiempo que nos toca de verdad es complejo, ¿no? En ese sentido, entender lo que es el capitalismo salvaje y el capitalismo voraz ha reconfigurado esos espacios también. Entonces, creo que tiene razón en ese sentido. Muy bien, pues te agradezco bastante, Tomás, el tiempo que nos has compartido, que nos has regalado en esta noche. Agradezco también a quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión, con sus comentarios, con sus reacciones, a quienes nos verán posteriormente. Les recordamos que esta conferencia se queda en la página de Facebook, posteriormente estará en nuestro canal de YouTube y pues los seguimos invitando, las y los seguimos invitando a las actividades que tenemos
por parte de la Red Mexicana de Historia para todas y para todos ustedes. Tomás, muchísimas gracias nuevamente, que pases y que pasen todas y todos muy bonita noche. Hasta pronto.